Estamos otra vez en el ciclo del programa televisivo Memorias que Perduran. En esta ocasión debo agradecer la visita al periodista Gonzalo Vizcarra Pando, quien tan gentilmente ha aceptado realizar esta entrevista. Inicialmente quisiera que nos manifieste sus primeras palabras al programa de Gonzalo. Bueno, en Cochabamba y en todo el país tiene que ser una novedad este programa, porque lamentablemente no hay programas de este género y bueno, hay que estimular este tipo de programas. Hace mucha falta porque en momentos en el que el país está atravesando una situación sociopolítica muy importante, pero además el periodismo, según mi criterio, está atravesando por una crisis muy profunda, creo que es menester y necesario hacer este tipo de programas. Gracias por sus palabras. Inicialmente mi primera pregunta va en sentido de saber cómo es que incursiona en la actividad periodística. Bueno, yo debo ser uno de los periodistas más sui generis que hay no solamente en Cochabamba, sino en todo el país. En la época de la década de los 50, los periodistas eran empíricos, no había todavía carreras de comunicación social en ninguna universidad. De manera que la mejor universidad que teníamos eran las propias redacciones de los diarios, donde afortunadamente ahí confluían periodistas de gran valía, de gran nivel, extranjeros y bolivianos de quienes aprendíamos mucho, especialmente la redacción. Y eran muy severos estos compañeros nuestros porque no admitían un error ni siquiera ortográfico. De manera que uno, además, en la corrección de estilo y de pruebas en las que yo tuve la suerte de trabajar, ahí realmente pude forjar mi propia personalidad como periodista y como profesional. Posteriormente, como muchos otros periodistas, avanzamos en diversas redacciones, tanto de radio como de periódicos, porque no había televisión entonces, y bueno, logramos escalar algunos puestos, como el caso mío, que llegué a ocupar la jefatura de redacción de algunos medios de comunicación escritos, ¿no? Inicialmente quisiera que pueda contarnos algo de su experiencia radial, porque sabemos que ese fue el primer medio que en el país se empezó a implementar en los finales de los 30 y que a partir de ahí la radio se iría desarrollando como un buen aporte en el medio. Yo diría un gran aporte, porque había una inversión de valores. La mejor gente trabajaba en las radios, esto es lo curioso. Y en los periódicos ya iba la gente que había tenido una experiencia primaria en las radioemisoras. Entonces, lo mejor del periodismo boliviano confluyó a las radioemisoras, no solamente de La Paz, sino de todo el país. Ahí, bueno, yo puedo recordar muchos episodios, cuando no había la televisión, cuando aparecieron, por ejemplo, las guerrillas de Ñancahuazú, que fue un episodio histórico sumamente significativo, y posteriormente las guerrillas de Teoponte. Recuerdo yo que en ese entonces trabajaba con Coco Manto y algunos otros buenos periodistas, Oscar Peña Franco, que era mi jefe de redacción en Radio Altiplano de La Paz. Y entonces yo tuve la suerte de recibir mensajes del Ejército de Liberación Nacional, aquel clandestino Ejército de Liberación Nacional, que nos hacía llegar mensajes muy peligrosos por una parte, y teníamos que tomar todos los recaudos necesarios para ir a recoger un comunicado o un folleto que dejaban siempre en lugares subrepticios. Es el caso, por ejemplo, que me tocó a mí recoger uno de esos mensajes del edificio Kersul en el ascensor en la parte de arriba, y la segunda vez en la calle 6 de agosto en un kiosco de venta de dulces. Bueno, tomando debajo de una piedra habían dejado, y entonces inmediatamente difundíamos como noticia extra esa información, que la gente despertaba una inusitada expectativa, porque en ese momento estaba la situación muy crítica. Estaban apareciendo algunos sectores que estaban con el gobierno, otros que estaban en contra, pero estaba creciendo el tema político, especialmente izquierdista. Inclusive no se salvaron de esa situación los periodistas, que en los congresos nacionales asumimos una posición ideológica política muy radical. Sacamos documentos, inclusive tenemos un documento en la que nos sumamos en determinado momento a apoyar la lucha armada. ¿Qué le parece? ¿Y cuál fue el rol de las radios en aquel tiempo? Estamos hablando de la década de los años 60. 60, 70, el rol de la radio ha sido muy importante, tal es así
que el año 1969, cuando se produce el golpe de Natush Bush, entonces se conoce ese episodio como la revolución de las radios. ¿Por qué razón? Porque fueron las radios las que impidieron que Natush Bush pueda gobernar durante más tiempo, y solamente muy apretado su régimen de gobierno duró apenas 15 días. De modo que la radio fue un factor, un instrumento decisivo dentro del ámbito sociopolítico para que se evitara una continuación de una dictadura. Porque eso iba a ser dictadura, no obstante que estaban ahí apoyando civiles del movimiento nacionalista revolucionario como Guillermo Bedregal Gutiérrez y otros, ¿no es cierto? Usted debe recordar ya esa época, o todavía era muy joven. No, estaba ya con conocimiento de todo lo que ocurría en el país. Ahora, sin duda, el tema de las guerrillas, la presencia del Che en Bolivia y luego también la guerrilla de Teo Ponte, sin duda ha marcado un hito histórico en el país. Mi pregunta va en el sentido de saber cómo el gobierno ha afectado el trabajo de los periodistas. Afectó de dos maneras. La primera era un amedrentamiento pero continuo a los periodistas. Había una vigilancia, un seguimiento pero constante a los periodistas. Por entonces yo era corresponsal en Bolivia de la agencia France Press. Entonces no nos dejaban trabajar. Estábamos siempre lo que nosotros les llamábamos los tiras que estaban detrás de nosotros, y había gente del Ministerio de Gobierno que estaba permanentemente viendo cuál era nuestro trabajo. Entonces había una censura de prensa de facto y después ya una censura de prensa oficial. Eso empezó en las postrimerías del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuando los periodistas realizamos un paro nacional, el primero en la historia de Bolivia, un paro nacional de periodistas a nivel nacional. Y entonces eso fue en realidad el prolegómeno para la caída de Paz Estenssoro del gobierno. Posteriormente, las censuras de prensa continuaron ya en los regímenes militares dictatoriales. El gobierno que duró 7 años de Hugo Banzer Suárez y posteriormente el gobierno de Luis García Mesa, ¿no? Entonces, en ambas dictaduras los periodistas hemos atravesado momentos sumamente críticos. Especialmente los que trabajábamos en la prensa internacional, como les reitero, ahí estaban notables periodistas, compañeros nuestros, que tuvieron que soportar toda esa arremetida del régimen. Nos llevaban de pronto al Ministerio de Gobierno o nos convocaban mediante un memorándum, y eso le llamábamos nosotros la amansadora. Pero bueno, eso eran gajes del oficio en ese momento. Los que más sufrieron los vejámenes de esas dictaduras fueron otros colegas que tuvieron que salir al exilio o fueron apresados e inclusive torturados, ¿no? En su caso no ocurrió eso. En mi caso hubo unos interregnos en los que estuve también así perseguido, bueno, pero supimos salvar, nos quedamos en el país, no salimos al exilio, no obstante las amenazas, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos y mucha gente, como yo también, prefirió quedarse en el país, estábamos sin trabajo. Bueno, hemos pasado muchas vicisitudes, mi querido Constantino. Sabemos, don Gonzalo, que usted ha sido fundador del semanario Aquí. Exactamente. Quisiera que se refiera a este... He sido fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en ese momento, el año 1976-77, confluyeron ahí varios sacerdotes que eran tercermundistas, como se les conocía entonces, el padre Prats, estaba Gregorio Iriarte, estaba Pepe H., estaba nuestro amigo Luis Espinal Camp, y entonces ahí nos conocimos, en esos momentos muy adversos para la vida nacional, donde estábamos en una situación a salto de mata, como se dice, pero fue en realidad el motivo para que después pudiéramos fundar con Lucho ese periódico que marcó una época muy interesante en nuestro país, porque era un periódico muy combativo, era un semanario que funcionaba en la calle Genaro San Ginés de la ciudad de La Paz, que le metieron además una bomba para asustarnos, y realmente nos asustaron ¿no? en ese momento, pero posteriormente continuamos hasta que vino el golpe y ya no se pudo más. La gente tuvo que escapar, ya después, ya durante previo a la dictadura de García Mesa, Luis Espinal Camp, usted sabe, lo mataron de una forma muy cruel y le dejaron su cadáver muy cerca al matadero municipal en la ciudad de La Paz. La mayor parte de los periodistas que trabajábamos en esa época escaparon del país,
porque estaban siendo perseguidos, pero otros se quedaron muy valientemente, como Gastón Lobatón, por ejemplo, y con él seguimos desde la clandestinidad sacando el periódico, que era muy más chiquito, ¿no? en un formato más pequeño, pero seguimos sacando, porque bueno, en ese momento estábamos cuestionados, estábamos amargados por la situación tan tensa, tan injusta en la que estaba viviendo el pueblo boliviano, y algo había que hacer. Y creo que la prensa en ese momento jugó un rol muy importante, de mucha significación. No obstante, los amedrentamientos que, reitero, se producían, casi era el pan nuestro de cada día, todos los días, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene del padre Luis Espinal? Oh, muchos. Yo me acuerdo que vivía con Javier Albó en una habitación muy pequeña que tuve la suerte de conocer en la zona de Miraflores, al final de la calle, no me acuerdo el nombre. Entonces íbamos alguna vez a visitarlo a padre, pero era un hombre muy sencillo. Era un extraordinario hombre, porque solamente los hombres con mucha humildad llegan a situaciones así como él llegó. Era un poeta, era un hombre que escribía muy bien y además era un comentarista de cine excelente. Un hombre que dedicó su vida a las tres cosas. Era un comentarista, poeta, inclusive tenemos ahora un librito que usted lo debe tener, que ha dejado unas buenas poesías reflexivas sobre la vida nacional. De modo que tendríamos que hablar mucho de nuestro amigo, de nuestro caro amigo, tenemos que decir, Luis Espinal Camps, a quien tuve la suerte de conocer y trabajar con él en el periódico aquí. Después hubo una segunda generación en la que confluyeron otros colegas, ¿no? Bien, don Gonzalo, quisiera que retomemos la conversación, pero ahora para conversar sobre su actividad de dirigente de los periodistas, también dirigente de la Central Obrera Boliviana. Esa es una página muy triste, y le voy a decir por qué. Lo digo con toda sinceridad. He sido dirigente de la prensa, bueno, porque los colegas nuestros en los congresos nacionales nos elegían. Seguramente por la cuestión de méritos, o porque uno sabía un poco hablar o expresarse mejor, porque así nomás son los congresos. Cuando uno habla y demás, bueno, lo nombran dirigente. Pero lo más triste, en un congreso nacional me eligen dirigente de los periodistas representando a estos en la Central Obrera Boliviana. Durante 4 años tuve la fortuna de estar como secretario de prensa de la Central Obrera Boliviana, cuando era secretario ejecutivo don Juan Lechino Quendo y Víctor López Arias era el secretario general. Terminó ese periódico, que fue un momento episódico muy triste, porque se produjo la marcha de los mineros, estuvimos confinados varias veces, en fin, hubo una arremetida contra el movimiento sindical muy terrible por parte del gobierno del movimiento nacionalista revolucionario. Pero ¿qué ocurrió? Cuando se terminó nuestro mandato, que era de 5 años, recuerdo muy bien, entonces ya no sabía dónde trabajar. Es decir, que nadie me aceptaba. Ningún medio de comunicación quería saber nada de los dirigentes sindicales. Yo recuerdo muy bien, Jorge Canelas, que era director de La Razón, fui a pedirle trabajo, decirle, mire, yo, me conocían. Entonces él me dijo así, textual, mire Gonzalo, me dijo, yo lo siento, usted es un buen periodista, pero la empresa no quiere dirigentes sindicales acá. Hacen mucho daño, de modo que, disculpe, pero no. Y así se repitió la historia, de modo que fue muy difícil trabajar para un exdirigente sindical en un medio de comunicación. De esa manera se produjo la oportunidad de venir a trabajar a Cochabamba con un contrato, y también aquí, bueno, tuve la suerte de aportar mucho en el campo de la comunicación social y encontré muy buen ambiente, muy buenos amigos, grandes colegas. Recuerdo mucho a Federico Sabato, un gran compañero, y a otros más, a Alfredo Medrano, con el que estuvimos permanentemente. Bueno, en síntesis, este fue un buen ambiente que me acogió, pero muy bien, de modo que tengo gratos recuerdos realmente de Cochabamba. En Cochabamba, ¿en qué medios empezó a trabajar? Empecé a trabajar en el Canal 9, que en ese momento era de William Bloch, y que después se volvió de Finsa, y cuando se produjo la crisis de Finsa, entonces nos retiraron, y fue cuando tuve que
apelar a algunos otros amigos para que pudiéramos trabajar. Pero aquí se trabaja bien, aquí hay gente valiosa, hay que reconocer, pero también por otra parte, y esta es una crítica muy constructiva que lo hago de una manera muy sincera, creo que el nivel de periodismo ha bajado. Ha bajado muchísimo con relación a los años pasados. No sé a qué se deberá eso, habría que hacer un trabajo de investigación. Estoy justamente trabajando en un libro que le va a gustar a la gente sobre toda la tarea del periodista, los riesgos que corre, el nivel del periodismo cuando no conoce la ética, cuando desconoce la ética, que es muy importante para el trabajo periodístico. En fin, hay algunas cosas que merecen, creo que señalarlas con el dedo de una manera muy descarnada. Y en ese trabajo creo que le va a gustar a la gente. Tengo la fe y la esperanza de que los nuevos periodistas, los pichones de periodistas, como les decimos, puedan asimilar toda esa rica experiencia que han dejado los viejos periodistas para mejorar el nivel del periodismo. Yo creo que esto es importante, Constantino. Los viejos periodistas los que han dejado huella o quieren dejar huella, tienen que enseñar a los que vienen detrás. Porque el periodismo, lamentablemente, especialmente el televisivo, no está muy bien, que se diga, ¿no? Hay que mejorar su nivel, hay que mejorar el lenguaje inclusive de la gente y fundamentalmente hay que enseñarles lo que es ética. Vea lo que ha pasado hace pocos días en el semanario La Voz. Una barbaridad, eso es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Eso no es periodismo, sino es un antiperiodismo. ¿Cómo pueden basarse en un rumor y lanzar así y ocasionar, pero un despelote, perdónenme la expresión, en toda la ciudadanía? Eso no puede ser. Y así como hay esos errores tan tremendos en el periodismo, entonces, bueno, pues yo creo que estas nuevas hornadas de periodistas tienen que mejorar el nivel. Esto nos conduce, don Gonzalo, a pasar a una de sus otras facetas, la faceta de escritor. Usted ha escrito Prensa y País, Mordaza, Confidencias, Cuarto Poder, y me contaba además que va a hacer la presentación de un nuevo libro titulado Salvemos al periodismo de los periodistas. Sí. Mire, Constantino, el periodista es un escritor por antonomasia. El periodista, especialmente que trabaja en los medios escritos, escribe la historia de nuestro país todos los días. De manera que no es difícil para un periodista escribir pues un libro. No con un lenguaje así rimbombante o rebuscado, sino con un lenguaje sencillo, ese que utilizamos los periodistas para describir una noticia en los medios de comunicación. Entonces, si uno se propone escribir un libro, además teniendo todo el bagaje de conocimientos del pasado, o sobre un tema específico que realmente concite la atención del público, entonces sí le va a ir bien. Todos son escritores en potencia, Constantino. Usted ha escrito un libro también, pues, ¿no? Dos libros, ¿no? Bueno, entonces, igual que usted, sus alumnos, sus seguidores van también a escribir, porque uno lleva la tinta en las venas, como decíamos antes. Si nos escuecen los dedos, no podemos dejar de escribir. El periodista nace y muere, creo que escribiendo. Mire, yo estoy 50 años ya en la labor periodística, imagínense, he cumplido medio siglo y nunca dejo de escribir. Lo mismo le pasa a Pavlovich, a mi amigo Alfonso Prudencio Claure, a mi amigo Peredo, a quien estimo muchísimo, a Rafael Peredo. Es un hombre pero inquieto que nunca deja de escribir. Cuando yo lo visito en su domicilio, siempre está frente a una vieja máquina de escribir, porque todavía creo que Zafito no está utilizando la computadora, ¿no? Hace rato nos referíamos al libro que usted está escribiendo, don Gonzalo, Salvemos al periodismo de los periodistas. Y además ya decía que actualmente hay una crisis en el periodismo. ¿Por qué del título? El título le corresponde a Fernando Andrade. Ha sido director de comunicación social de la Universidad Católica durante mucho tiempo y él escribió un artículo justamente con ese título. Conversando con él hace aproximadamente unos 2 meses, le dije, ¿por qué no me das ese tu artículo? Pues estoy pensando sacar con este título este libro. Pero después otros colegas me sugirieron otros títulos mucho más impactantes,
que seguramente van a llamar la atención. Así que estamos todavía eso. El título, cuando uno escribe un libro, lo deja para el final. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Así es que no está nada dicho todavía. No está nada todo dicho. ¿Podría más o menos reflejar a qué se refiere el libro? Bueno, esta es una crítica muy acerba por una parte y muy reflexiva por otra, sobre la actividad periodística y sobre los errores que cometen los periodistas en la actualidad. Primero, una falta de conocimiento de la historia, una falta de conocimiento, totalmente desconocimiento de la geografía y de algunos hechos o sucesos que han ocurrido recientemente en nuestro país. No vamos a remontarnos a épocas pasadas. Y después el tema del lenguaje, Constantino. El tema del lenguaje que es básico para un profesional de la información. Es que no se puede hablar como hablan en la televisión. Es una barbaridad. La gente de afuera que llega, ¿qué dirá? Porque, perdóname la expresión, lo patean la castellano. Es decir, no se ocupan un poco de lo que es este lenguaje nuestro, que es riquísimo en vocabulario, que tenemos tantos sinónimos, antónimos, que se puede utilizar muchos recursos además. Eso es lo que le falta al periodismo. Pero además, ya en el ámbito político, pero eso prefiero dejarlo porque revelaría una cuestión que está totalmente explícita en el libro. Eso lo vamos a dejar porque así despierta un poco la expectativa de la gente para cuando salga el libro realmente lo adquieran. Y tiene que ser un libro polémico, porque cuando escribe un libro y no tiene ninguna importancia, entonces no es polémico, no es cuestionador. Yo creo que cuando uno escribe un libro tiene que ser cuestionador. Tiene que ser de todas maneras cuestionador. Para inclusive acrítico tiene que ser un poco para que veamos también qué dice la gente de lo que uno ha escrito, ¿no? Sí, yo por lo menos no trato de convencer a nadie en este libro. Pero es un libro que es mi propio criterio, mi opinión, pero no vamos a hacer tampoco, vamos a descubrir la pólvora. Cuando uno escribe un libro, hace una recopilación de muchos otros libros, de muchos otros dichos, y entonces todo eso junta y sale el libro. De modo que nadie se puede jactar o ufanar de ser un creativo íntegro. Todos los libros siempre están tienen como apoyo algunas otras citas, algunos otros libros, en fin, producciones de otros colegas, en fin, ¿no? Don Gonzalo, hemos hablado de su faceta periodística, de su faceta de dirigente sindical, de su faceta de escritor. Me gustaría que podamos conversar sobre su faceta de luchador social y su relación con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Mire, este capítulo que me pide Constantino es el mejor de mi vida. No obstante las adversidades que uno pasa, pero por muchas razones. Yo recuerdo cuando fundamos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, lo hicimos de una manera clandestina y en un templo católico, donde confluían más sacerdotes religiosos católicos y algunos como Villena, por ejemplo, que ahora es defensor del pueblo, que era de la iglesia metodista. Entonces, gente que se incorpora a esto, pero lo hacíamos en un trabajo sumamente difícil, en una oficinita que tenía Gregorio Iriarte en la calle Yanacocha de la ciudad de La Paz, y donde de una manera así, tomando todas las precauciones, llegábamos y nos reuníamos ahí. Y conocimos a mucha gente, que venían familiares de la gente que se encontraba exiliada, torturada en las cárceles de Viacha, Chonchocoro, en fin, el DOP. Entonces hemos tenido la suerte de conocer a mucha gente, pero además había un nexo con las organizaciones católicas, religiosas y de ACNUR. De manera que muchas veces en la primera etapa de los derechos de la Asamblea de Derechos Humanos, lo que se hacía era ayudar a toda esta gente para que salgan afuera, como refugiados políticos. Mire este... Sí, don Gonzalo, estábamos hablando de su faceta de luchador social y su relación con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Sí, Eduardo, simpático, más lindo que nos tocó a varios periodistas pasar en esa época.
Ha tenido entonces que estar también en contacto con el padre Julio Tumiri. Pero por supuesto, con es muy difícil, pero al mismo tiempo muy apasionante, ¿no? ¿Cuáles serían sus satisfacciones de toda esa trayectoria periodística, de escritor, de luchador social, de dirigente sindical, después de haber transcurrido además tantos años? Le voy a ese fue un episodio... Es un episodio ingrato. Ingrato, pero también, bueno, como usted me pidió que le diga algo satisfactorio. No, está... Entonces, bueno, pues salí satisfactorio. No, por supuesto. La muerte le puede llegar a cualquiera en cualquier momento y en esas circunstancias peor aún. Sí. Algunas anécdotas que podrías recordar de su trabajo periodístico. Así muchas, pues episodios que sería muy largo contar, ¿no? Bueno, yo le agradezco por este conversatorio que nos ha dado la posibilidad de conocer sus distintas facetas. Muchas gracias. Don Gonzalo. Finalmente yo quisiera pedirle que se dirija a la audiencia de Canal 11 y refleje algo sobre este programa televisivo Memorias que Perduran. Ni siquiera ortográfico, de manera que uno, además, en la corrección de estilo y de pruebas en las que yo tuve la suerte de trabajar, ahí realmente pude forjar mi propia personalidad como periodista y como profesional. Posteriormente, como muchos otros periodistas, avanzamos en diversas redacciones, tanto de radio como de periódicos, porque no había televisión entonces. Y bueno, logramos escalar algunos puestos, como el caso mío, que llegué a ocupar la jefatura de redacción de algunos medios de comunicación escritos, ¿no? Inicialmente quisiera que pueda contarnos algo de su experiencia radial, porque sabemos que ese fue el primer medio que en el país se empezó a implementar en los finales de los 30 y que a partir de ahí la radio se iría desarrollando como un buen aporte en el medio. Yo diría un gran aporte, porque había una inversión de valores. La mejor gente trabajaba en las radios, esto es lo curioso. Y en los periódicos ya iba la gente que había tenido una experiencia primaria en las radioemisoras. Entonces, lo mejor del periodismo boliviano confluyó a las radioemisoras, no solamente de La Paz, sino de todo el país. Ahí, bueno, yo puedo recordar muchos episodios. Cuando no había la televisión, cuando aparecieron, por ejemplo, las guerrillas de Ñancahuazú, que fue un episodio histórico sumamente significativo, y posteriormente las guerrillas de Teoponte. Recuerdo yo que en ese entonces trabajaba con Coco Manto y algunos otros buenos periodistas, Carpeña Franco, que era mi jefe de redacción en Radio Altiplano de La Paz. Y entonces yo tuve la suerte de recibir mensajes del Ejército de Liberación Nacional, aquel clandestino Ejército de Liberación Nacional, que nos hacía llegar mensajes muy peligrosos por una parte, y teníamos que tomar todos los recaudos necesarios para ir a recoger un comunicado o un folleto que dejaban siempre en lugares subrepticios. Estamos otra vez en el ciclo del programa televisivo Memorias que Perduran. En esta ocasión debo agradecer la visita al periodista Gonzalo Vizcarra Pando, quien tan gentilmente ha aceptado realizar esta entrevista. Inicialmente quisiera que nos manifieste sus primeras palabras al programa, don Gonzalo. Bueno, en Cochabamba y en todo el país tiene que ser una novedad este programa, porque lamentablemente no hay programas de este género
y bueno, hay que estimular este tipo de programas. Hace mucha falta porque es el caso, por ejemplo, que me tocó a mí recoger uno de esos mensajes del edificio Kersul en el ascensor en la parte de arriba y la segunda vez en la calle 6 de agosto en un kiosco de venta de dulces. Bueno, tomando debajo de una piedra habían dejado y entonces inmediatamente difundíamos como noticia extra esa información que la gente despertaba una inusitada expectativa porque en ese momento estaba la situación muy crítica. Estaban apareciendo algunos sectores que estaban con el gobierno, otros que estaban en contra, pero estaba creciendo el tema político, especialmente izquierdista. Inclusive no se salvaron de esa situación los periodistas, que en los congresos nacionales asumimos una posición ideológica política muy radical. Sacamos documentos, inclusive tenemos un documento en la que nos sumamos en determinado momento a apoyar la lucha armada. ¿Qué le parece? Sí. Y con momentos en el que el país está atravesando una situación sociopolítica muy importante, pero además el periodismo, según mi criterio, está atravesando por una crisis muy profunda, creo que es menester y necesario hacer este tipo de programas. Gracias por sus palabras. Inicialmente mi primera pregunta va en sentido de saber cómo es que incursiona en la actividad periodística. Bueno, yo debo ser uno de los periodistas más sui generis que hay no solamente en Cochabamba, sino en todo el país. En la época de la década de los 50, los periodistas eran empíricos, no había todavía carreras de comunicación social en ninguna universidad. De manera que la mejor universidad que teníamos eran las propias redacciones de los diarios, donde afortunadamente ahí confluían periodistas de gran valía, de gran nivel, extranjeros y bolivianos de quienes aprendíamos mucho, especialmente la redacción. Y eran muy severos estos compañeros nuestros porque no admitían un error.